mención de la venida de Cristo viniendo por su iglesia, es entonces que ahí vamos a hablar de lo que el apóstol Pablo llama el arrebatamiento de la iglesia. Cuando hablamos de la venida, no está hablando de la segunda venida. Está hablando de una venida maravillosa en la que el Señor se quedará suspendido en el aire. Y Él vendrá en las nubes con millares de ángeles para que su iglesia sea sacada de esta tierra y llevada al reino de los cielos. Esta es la venida de Cristo. Cristo viniendo por su iglesia. Y cuando el Señor se lleva su iglesia al cielo, la iglesia estará allá en un período de 7 años. Y estaremos celebrando allá lo que la Biblia llama las bodas del Cordero. Significa que hoy somos su novia y en aquel entonces seremos su esposa. Seremos la esposa del Cordero. Yo sé que para nosotros los varones nos cuesta expresar eso, que somos la novia, pero somos la novia de Cristo. Y yo quiero que usted se asegure en esta tarde de que usted es novia, de que usted es amada, porque hay muchos que solamente son creyentes, y los creyentes son los que están dentro de la iglesia, pero no son iglesia. Los creyentes están dentro del cuerpo, pero no son parte del cuerpo. Y esos creyentes que no son novia, que no son parte del cuerpo, aunque están dentro del cuerpo porque vienen a la iglesia y aplauden y alaban, y vienen a escuchar palabra y quizás hasta bautizados en agua es, pero nunca llegaron a la experiencia del nuevo nacimiento. Yo quiero decirle a usted que cuando un hombre, una mujer, joven o adulto nace de nuevo, se tiene que producir lo que la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 3 y su verso 9. 1 de Juan capítulo 3 y verso 9. ¿Lo tienes? Aleluya. Dice: todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? ¿Lo tienes? 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aleluya. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay intermedios. Y recuerde, Dios solo tiene hijos, no tiene nietos. Si alguno aquí dice: yo nací en la iglesia porque mi abuelita me traía. Oiga, yo quiero decirle que si usted no ha nacido de nuevo porque no se ha entregado a Jesucristo y no lo ha aceptado como su Salvador, usted está en peligro. Quizás usted está dentro de la iglesia creyendo que es hijo de Dios, pero todavía es hijo del diablo. ¿Cómo sé yo que no soy hijo del diablo, sino hijo de Dios? Porque he nacido de nuevo. Y se nace de nuevo cuando se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo y lo acepta en su corazón y lo hace el Señor y el Salvador de su vida. A partir de ese momento, la simiente santa viene a usted. El Espíritu de Cristo viene a usted y su vida sufre una transformación. Cuando somos salvos, cuando estudiamos la doctrina de la salvación, serán 5 puntos cuando uno es salvo. Número 1, usted es regenerado. Número 2, usted es redimido. Número 3, usted es justificado. Número 4, usted es santificado. Y número 5, usted es glorificado. Vea qué poderoso el número 5, que ya Dios te ve glorificado. Dios no te mira como que te va a glorificar. Dios ya te ve glorificado, ya Dios te ve justificado, ya Dios te ve santificado, ya Dios te ve redimido, ya Dios te ve regenerado. ¿Sabes por qué? Porque ahora ya Dios no te ve a ti, sino que te ve a ti a través de la sangre del Cordero de Dios que usted recibió, a través de la sangre del Cordero de Dios que usted aceptó. Y cuando usted acepta el sacrificio de Cristo, aleluya, Dios el Padre te mira a través de la sangre de su Hijo. Aleluya, ¿no le emociona esto, hermano? Yo sé que
ustedes ya se saben eso de memoria, doctrina básica, pero es emocionante, hermano. Oh, así que den un aplauso a la sangre de Cristo, den un aplauso al sacrificio de Cristo. Si no fuera por él, ¿a dónde estaría? Ya no practicamos el pecado. Eso no significa que no pequemos. Eso no significa que no nos equivoquemos. Eso no significa que no cometamos faltas. En esta semana que pasó, ¿cuántos pecaron? Yo creo que todos, de una u otra manera, cometemos faltas, pecados de pensamiento, que ponemos oído a lo que no teníamos que oír, que hablamos de la manera que no teníamos que hablar, que dijimos lo que no teníamos que decir, que tuvimos una actitud incorrecta hacia alguna persona. Yo no me estoy refiriendo a pecados bruscos, pero hay todavía situaciones que ahí están en la batalla. A veces tenemos actitudes orgullosas, a veces tenemos actitudes soberbias, a veces nuestro comportamiento permite una raíz de rebelión, a veces cometemos un pecado de insurrección, a veces menospreciamos a un hermano porque nos consideramos más que él. Miren, podemos estar en un ayuno de 40 días, un grupo de 30 hermanos, y aún ahí encerrados 40 días en ayuno, es posible que pequemos. Porque usted vuelve a ver al hermano el 28, porque somos 30, ¿no? Vuelves a ver al 28 y dice usted, aleluya, Señor, yo sé que yo soy más santo que ese que está ahí. Y usted viene y le dice, varón, estamos en el ayuno 40 días. ¿Cuántas veces ha ayunado 40 días? No, hermanito, es la primera vez aquí. Ore por mí para que Dios me ayude. Yo ya 40 días son 3 veces que he ayunado. Aleluya, santo, santo, santo soy yo. Se apegó, ya se comparó. Y nosotros los humanos somos bastante terribillos que nos comparamos con el más carnalillo para ganar. Nos comparamos con el hermano más carnalito para ganar, pero hay que compararse con Cristo. Y cuando me comparo con Cristo no le llego ni a los tobillos, hermano. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Y el que está limpio, límpiese más todavía. Santificándonos, dice, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Amén. Pero el que es nacido de Dios, ¿qué dice? No vive en el pecado. Ahí es donde usted entiende que usted sabe. Antes usted era un adúltero y vivía en adulterio. Antes usted era un mentiroso y vivía mintiendo. Antes usted estaba en la borrachera y ahí estaba permanentemente gastando su dinero en el alcohol. Y si estaba en droga, ahí estaba comprando rollito, ¿verdad? O quemando el trago. Ahí estaba usted practicando el pecado. Pero ahora que es nacido de Dios, ya no vive en el pecado. El Señor ha roto las cadenas y esa es la evidencia de que usted es salvo. Y si usted es un nacido de nuevo, el día que suene la trompeta, usted volará al cielo con Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya, ¿cuántos se van con él?